En 1821, las campanas de la independencia resonaron con fuerza, pero ese eco de libertad no trajo estabilidad. México no nació como una nación consolidada, sino como un territorio fragmentado, una herida abierta, marcada por desigualdades, conflictos y crisis. Lo que vino después no fue calma, fue una lucha constante por sobrevivir, por organizarse y en medio del caos, descubrir qué significaba realmente ser México. Contexto histórico. Tras la independencia, México no se convirtió de inmediato en una nación sólida, sino que heredó una estructura sumamente compleja. Se trataba de un territorio enorme, diverso en culturas, regiones y formas de vida, pero sin una verdadera unidad nacional. La sociedad estaba profundamente dividida e incomunicada en muchos sentidos, y el poder seguía concentrado principalmente en la iglesia y el ejército. Además, varias regiones actuaban con cierta independencia, lo que debilitaba aún más la cohesión del país. Algunas incluso terminaron separándose definitivamente, como el caso de Texas y Centroamérica. En este contexto, México no solo enfrentaba el reto de gobernarse, sino de aprender a existir como una nación unida. El primer imperio mexicano. En medio de la incertidumbre, el país optó por establecer una monarquía. Así, Agustín de Iturbide se convirtió en el primer emperador del México independiente. Sin embargo, su gobierno no logró resolver los problemas fundamentales. No hubo estabilidad política, ni crecimiento económico, ni tampoco una verdadera unidad entre los distintos sectores del país. El imperio duró poco tiempo y finalmente cayó, dejando en evidencia que México aún no encontraba el camino adecuado para consolidarse como una nación. Tras la caída del imperio, México intentó organizarse como una república. En 1824 se estableció la República Federal, con una constitución que da autonomía a los estados. Sin embargo, la inestabilidad continuó. Hubo constantes cambios de gobierno, conflictos políticos y luchas por el poder. Más adelante, el país cambió a una república centralista, donde el poder se concentraba en el centro. Esto provocó aún más tensiones, ya que muchos estados no aceptaban perder su autonomía. México seguía dividido entre distintas formas de gobernarse. En el ámbito económico, la situación era devastadora. La guerra no solo arrebató miles de vidas, también dejó sin trabajadores al campo y a las minas. Sin manos que produjeran, la economía comenzó a caer. El campo quedó en silencio, las cosechas disminuyeron y los alimentos empezaron a escasear. Las condiciones de vida eran muy difíciles, lo que provocó enfermedades y aumentó la pobreza. A esta se sumaba un problema grave. México heredó una deuda, pero no tenía recursos para pagarla. Por eso, tuvo que pedir préstamos a otros países, entrando en una dependencia económica. El comercio también se vio afectado. No había buenas vías de transporte y la violencia hacía difícil mover mercancías. Todo esto provocó una crisis profunda que frenó el desarrollo del país durante muchos años. Durante sus primeros años, México vivió una gran inestabilidad política. Hubo más de 20 gobernantes en pocas décadas, debido a constantes golpes de Estado. El país estaba dividido en dos grandes grupos: los liberales, que buscaban igualdad, democracia y separación entre iglesia y Estado, y los conservadores, que defendían los privilegios, la religión como base del gobierno y un sistema más centralizado. Estas diferencias provocaron conflictos constantes, guerras internas y un país sin dirección clara. A pesar de la independencia, la desigualdad social continuó. Las clases altas mantenían privilegios, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza. La sociedad estaba dividida en tres niveles: alta, formada por políticos y militares; media, por comerciantes y artesanos; y baja, por trabajadores, campesinos e indígenas. Las ciudades crecieron rápidamente, pero sin servicios adecuados. Esto provocó zonas ricas con comodidades y zonas pobres con condiciones insalubres. Además, no todos tenían derechos políticos, y muchos eran excluidos de voto. La independencia no eliminó las desigualdades, solo cambió quien tenía el poder. En cuanto a la educación, los cambios fueron lentos pero importantes. Al inicio, la educación estaba en manos de la Iglesia y no todos podían acceder a ella. Era un privilegio más que un derecho. Con el tiempo, los liberales buscaron cambiar este sistema para hacerlo más accesible,
pero no fue fácil, hubo resistencia y falta de recursos. En 1842 se implementó el sistema lancasteriano. En este modelo, los alumnos más avanzados enseñaban a otros. Era una forma de educación práctica ante la falta de maestros y de materiales. Aunque las condiciones eran limitadas, fue un primer paso importante. Finalmente, en 1867, se logró un gran cambio. La educación se estableció como gratuita, obligatoria y laica. Esto marcó el inicio de una nueva etapa para el país y para su sociedad. A pesar de la crisis, el arte y la cultura comenzaron a florecer. Los artistas, escritores y músicos buscaban expresar la realidad del país y construir una identidad nacional. Las pinturas mostraban la vida cotidiana, las costumbres y las diferencias sociales. El teatro y la literatura reflejaban los cambios políticos y las ideas de la época. La cultura comenzó a separarse de la influencia española y poco a poco surgió un estilo propio mexicano. El arte se convirtió en una forma de entender y representar a la nueva nación. México tuvo algo muy poco común en América Latina: dos imperios. El primero fue el de Agustín de Iturbide, justo después de la independencia, pero décadas después se estableció un segundo imperio, liderado por Maximiliano de Habsburgo. Este segundo imperio fue apoyado por Francia y buscaba imponer un modelo europeo en México. Sin embargo, tampoco logró mantenerse y terminó con la restauración de la República. Esto demuestra que México no solo luchó por ser independiente, sino también por decidir cómo quería gobernarse. México no nació como una nación fuerte, se construyó poco a poco, entre conflicto, crisis y aprendizajes. Cada problema, cada cambio y cada intento fallido formaron parte de su historia. Y, aunque el camino fue difícil, sentó las bases del país que conocemos hoy.